Voy a dar paso a mi primer invitado de esta noche. Está conmigo Juan José Garrido Quecling. Bienvenido. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Encantado. Bueno, ¿qué reacciones a esto? Desde la última vez que nos vimos, tenemos una presidenta electa, hay esperanza. ¿Cómo lo tomas? Bueno, como analista, como peruano, lo tomo... la verdad es que yo soy un poquito desapasionado de estas cosas porque si no, entonces comienzas a meter demasiado emociones, moralidad y etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en términos del país, los escenarios, digamos, de gravedad con Keiko Fujimori y el fujimorismo eran menores que con Roberto Sánchez. No tanto, mejor dicho, por Roberto Sánchez, sino más bien por el copiloto del carro, que era Antauro Humala. Así es. A quien él trató de esconder, digamos, durante la segunda vuelta, pero que era inescondible, si se puede decir así, ¿no? Él mismo sostuvo que era 50% del voto y por lo tanto él esperaba una cuota de poder. Y esa cuota de poder no iba a venir por las vías formales, él no quería ser ministro. Sí. Entonces, he podido conversar con personas dentro de los estamentos militares y hay una tranquilidad que no hayan llegado al poder. Creo que por eso, ¿no? Porque hubieran entrado en una dimensión desconocida con Antauro Humala, ¿no? Sí. Hay algo que a mí me preocupa y yo creo que va a requerir una estrategia específica, ¿no? Hay, por ejemplo, Puno y Ayacucho, ahí Sánchez ha ganado con picos de 80% a más. Sí. Desde la perspectiva económica y de gobierno, ¿cómo se va a reactivar? O sea, hay gente que te está diciendo que rechaza el modelo en el que vivimos. Hay una desconexión geográfica, desde luego, pero social también y política. Sí. ¿Cómo se va a orientar la estrategia a proteger la economía de libre mercado ahí y cómo se va a gobernar? Mira, Przewozki, un estudioso de la democracia, dice que la democracia es el sistema donde los partidos políticos pierden. Y entonces tú tienes que estar a favor del proceso, no de los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, que haya personas hoy día que no estén de acuerdo con los resultados, pues en verdad es antidemocrático, ¿no? También es cierto que vivimos en Perú y que las cosas no son siempre tan transparentes y claras como quisiéramos, pero en este caso ha habido una victoria que se podía percibir en los dos últimos días. Durante la última semana, quienes veíamos Tracking Diario, veíamos cómo la curva ya favorecía a Roberto Sánchez a inicios de la semana, pero se voltea a fines de semana. Y ahí hay una serie de elementos, porque esto no tiene una resolución de una sola variable, ¿no? Es un algoritmo de cosas que suceden y seguramente tiene que ver la presencia de las hijas de Keiko, de Kiara y Kaori, en la última parte, que hay una conexión muy grande con ellas de la parte de indecisos juveniles. Eso nosotros lo teníamos estudiado. Los juveniles en la última semana, los que son predominantemente generación Z y millennials, eran las dos porciones etarias más grandes dentro de los indecisos. Y el día sábado y el domingo hubo mucha interacción por parte de estos jóvenes a favor de la candidatura de Keiko Fujimori a través del enlace emocional con las hijas. ¿Okay? Que eso es normal y natural en la política. Así es como se ganan las elecciones, ¿no? Luego está también la entrevista con Nieto. Nieto en sus respuestas le quita la máscara democrática a Roberto Sánchez y compañía, ¿de acuerdo? Sí. Y claro, la entrevista es una entrevista que se produce en YouTube, pero se viraliza a través de cortos en TikTok y Reels y etcétera, ¿no? Que corren a lo largo del día viernes, sábado y domingo, ¿no? Luego está también el aporte del endose de Rafael López Aliaga, que se produce, si mal no recuerdo, el jueves. Sí. Y eso tiene que haber ayudado en algo, porque muchos de los electores de Rafael López Aliaga estaban inmovilizados. Entonces, cuando él llama a votar por ella,
en sus términos, pero llama a votar por ella, debe haber desmovilizado a otro grupo. Y finalmente hay una entrevista que le hacen a Roberto Sánchez, creo que es el día viernes, donde le preguntan por un potencial indulto a Bermejo y él dice que sí. Y Bermejo es una persona que está condenada por participación en un grupo terrorista. Entonces lo que él estaba ya era diciendo o dándole la razón a las narrativas extremistas, ¿de acuerdo? Entre estas cosas creo que es que se le voltea la elección en último momento y ya no había tiempo de cambiar el momentum, ¿no? El momentum ya era favorable para Keiko el día viernes y sábado. Sí, yo también y creo que fue así porque, bueno, pero volviendo un poco al sur, a Puno y Ayacucho, sí, son dos que he buscado para ver los picos. Ella gana un espacio en Puno, es interesante. Ella pierde un poco, por ejemplo, en Piura, pero gana un poco en Puno. Esa lógica de que Keiko gana en el extranjero es una estupidez, pero de manual, ¿no? Ella gana en la sumatoria de los votos a lo largo y ancho del Perú. Ella tiene más votos en provincias que en Lima. ¿De acuerdo? O sea, no es un voto netamente limeño como lo es, por ejemplo, Rafael López Aliaga. Digamos que la oportunidad, o si tú quieres el reto que tiene Rafael López Aliaga para tentar la presidencia una vez más, es lograr penetrar en los bolsones populares y sobre todo en las provincias, ¿no? Pero no crees que debería tener una estrategia específica para esas localidades. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El reto de Keiko es unificar al Perú. Y creo que lo tienen ellos muy presente. Por las cosas que están diciendo, con las personas con las que están conversando, ellos me parece que tienen muy claro el reto, que tienen claro que no va a haber luna de miel, que es lo más probable, que tienen un niño casi encima y que tienen que asumir el peor escenario de niño, no el más ventajoso o el menos dañino, y por lo tanto creo que ellos están trabajando en esa línea, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar, lo hablamos la vez pasada, pero parece confirmarse la gravedad de lo que podría ser este niño, ¿no? Al margen de las personas, de quien sea, quien lidera el MEF, por ejemplo, ¿cuál consideras que debería ser la primera medida para generar de shock de confianza, por ejemplo? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el plano económico para revertir un poco lo que ha venido sucediendo a lo largo, yo diría, los últimos 15 años. Porque cuando tú miras el Perú de los últimos 25 años, o sea, toda la etapa post-fujimorista, el Perú que recibe Toledo era un Perú muy complicado económicamente hablando, porque el mundo estaba terminando una mini recesión económica producto de los 97-98, la crisis asiática, la burbuja .com que revienta en el año 2000. Entonces el mundo comienza a recuperarse a partir del 2003-2004. Los vientos de cola no estaban a favor al inicio del gobierno de Toledo. Toledo deja un crecimiento potencial de alrededor del 6% en el 2006, cuando entra Alan García. Alan García sí corre una ola con vientos de cola y deja un país con un crecimiento potencial de 6.5. El crecimiento potencial que recibe Keiko es de 2.5. Entonces la pregunta es, ¿qué se han hecho en los últimos 15 años para revertir esto? Y yo te diría que esto empieza con Ollantaytamala. No es un tema pasional, como creen muchas personas. Ni lo conozco. ¿No es o sí es? No es un tema pasional, digo. Es un tema racional. Cuando tú miras las cosas que hizo Ollantaytamala en su gobierno, él microreguló muchísimo. Microreguló los sectores de finanzas, microreguló minería, creó una serie de microregulaciones y eso fue generando un retroceso en el ambiente de negocios, que es como se llama, como llamaba el Banco Mundial a través del Doing Business, justamente la dinámica donde un país crea o facilita la formación de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, el clima para atraer inversiones requiere de incentivos, ¿no? Por lo menos yo tengo una visión, en la lógica de Thomas Sowell, digamos que tengo una visión restringida de la naturaleza humana, ¿no? No debemos de diseñar
soluciones a los problemas, sino más bien generar procesos y estructuras que permitan que los incentivos tengan a los individuos tomando decisiones y que colectivamente se lleguen a los mejores outcomes, ¿de acuerdo? Entonces, durante el quinquenio de Humala ocurrieron dos grandes retrocesos. Uno, se microreguló mucho, y dos, se gastó mucho en corrupción. Durante el año 2013 se entregaron 3 proyectos por un valor de casi 16.000 millones de dólares. Talara, Línea 2 y Gasoducto del Sur. Ninguno de los 3 está, el día de hoy, casi 13 años después, viendo la realidad de esa inversión. Talara ya sobrepasó el 200% de su inversión inicial. La línea 2 recién están comenzando a hacer el túnel, cuando Humala ya había comprado los buses y las cosas que iban en la línea, y el Gasoducto del Sur pasa de ser un proyecto privado de $1.000 millones a uno de $7.000 millones. Cortela pura y dura. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. PPK lamentablemente no logra dar pie con la formación de un gobierno. Creo que él mismo reconoce hoy día que no debió haberse aliado con personas que generaban una confrontación natural. También es cierto que el fujimorismo en ese momento no tenía pues una vocación por arreglar las cosas. Y bueno, del último quinquenio ni hablemos, pues, ¿no? O sea, económicamente ha sido, en términos de políticas económicas, un desastre, cuando los precios de los metales han estado volando, cuando mejor nos ha debido de ir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que regresar a esa senda, yo diría del 2006 al 2011, de pensar en términos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Liberalizar un poco algunos sectores, hay que regresar a hacer algunas reformas, y eso va a ser un poco complicado porque para reformar tú necesitas, se te es más fácil regular con una cámara y no con 2. Tú tienes 2 cámaras cuando tú quieres proteger estructuras y quieres proteger reformas que ya se hicieron, pero cuando tienes que contrarreformar es siempre más fácil hacerlo con una cámara. Entonces ahí el fujimorismo va a tener un reto muy alto por delante, ¿no? Cuando hemos regresado a la época de Humala, me he acordado de algo que yo he mencionado muchas veces en este programa, y que lo hemos hablado contigo también en privado. ¿No te parece raro que nunca se haya conformado una comisión investigadora de Talara, de la refinería de Talara? ¿Ningún congreso? Mira, pound for pound, kilo por kilo, es de lejos el proyecto que mayor análisis contable se debería hacer para tratar de entender cómo llegamos a eso, ¿no? Los cálculos que uno puede conseguir con varios analistas que saben del tema es que este proyecto ya sobrepasó los 10.000 millones y no está terminado. Sí. ¿Ok? Y encima, y esto se lo puedes preguntar a la Asociación Automotriz, la gasolina que produce tampoco está, que puede producir Talara, tampoco es la que exige la normativa local para los autos europeos que van a comenzar a llegar. No sé si sabes de eso. Entonces, sí, entonces en calidad y pureza. Entonces, es un desastre, y ahí pues no hay ningún tipo de supervisión, revisión, análisis forense de qué cosa fue lo que pasó, ¿no? En principio lo que debió ocurrir es que se debió comprar una unidad de desulfurización para Talara, que es lo que hizo, dicho sea de paso, Repsol en Pampilla. Costaba $1.000 millones. Hoy día la refinería original de Talara, con esa unidad, seguiría funcionando. ¿Quién le dio el encargo a Humala para que construya otra refinería? Eso no lo sabe nadie. Bueno, ese es el tema. Eso es algo increíble. A él de la aprobación. Claro, el proyecto se llama Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. No es Proyecto Construcción de Refinería de Talara número 2, ¿no? Y bueno, lamentablemente eso nadie lo está estudiando. Ojalá se haga. O no se está estudiando. Yo creo que sí deberíamos llegar a la verdad de eso. Sí, pero a estas alturas creo que el gobierno va a tener tantas cosas encima que Talara tal vez no sea la prioridad, ¿no?
No sé si has visto alguna de las cosas que ha mencionado en su informe el Consejo Fiscal. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Yo creo que va a recibir vientos favorables en cuanto a dinero que va a tener para trabajar Keiko. Pero ellos ponen la luz en 3 cosas puntuales, ¿no? Uh-huh. Gasto rígido, erosión del espacio fiscal y falta de colchón para emergencias por todo lo que se ha aprobado. Sí, ¿no? Sin ninguna duda. Alan García recibió un presupuesto de 50.000 millones de soles. Keiko recibe un presupuesto de 257.000 millones de soles. 5 veces mayor en tan solo 20 años. Eso, por supuesto, no tiene que ver directamente con el fujimorismo o con Keiko Fujimori. Estas son decisiones que se han venido tomando a lo largo de 20 años. Pero lo cierto es que el problema es que la distribución de la caja fiscal no está en línea con a dónde va el mundo. Ese es el primer problema que yo te pondría sobre la mesa, Diego. No es un problema... Un poco más específicamente claro, con eso. El mundo va a una divergencia, a un mundo casi de 2 espacios, donde va a haber un mundo desarrollado, el tecnológico, la frontera tecnológica. Son solo de los 193 países, 44. Uh-huh. Estos 44 países son más o menos 55% de la población global, pero son el 87% del PBI global. ¿Ok? 149 países, que son los que se ubican de la mitad para abajo en el gran tablero global, son el 45% de la población, pero solo el 13% del PBI global. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se está divergiendo, no convergiendo, sino divergiendo, entre los que están alrededor de la frontera tecnológica y los que no lo están. Perú es parte de los que no lo están. Entonces, el problema es que cuando se logre la inteligencia artificial general, que es lo que está dividiendo al mundo y es algo que se va a lograr en unos cuantos años, las cosas, la divergencia se va a acelerar y cerrar la brecha ya no va a ser solo cada día más difícil, sino va a ser imposible. Entonces el Perú tiene que pensar muy claramente dónde quiere estar de aquí a los próximos 20 años. Porque el mundo va a pasar de 8.100 millones de personas a 9.800 millones de personas. Va a haber mayor presión fiscal por el lado de mayor longevidad. Seguramente yo voy a vivir más de 100 años, con lo cual si yo me retiro a los 65, 70, tendría que vivir 30 años de algún tipo de sistema pensionario, cosa que por supuesto es algo que no va a suceder. Y la generación de mi hija va a vivir hasta los 120 años. Con lo cual, si tú sigues con la legislación laboral actual, a ella le van a tener que pagar pensiones durante 50 años. ¿Me explico? O sea, sí, el problema no va a ser... Exactamente, el mundo va a tener más personas que además van a ser mucho más longevas. Y toda la legislación laboral y el sistema de pensiones está pensado para una población de 1980, 1990. O sea, hay un encuentro entre la realidad y lo que los estatistas han diseñado terrible. Entonces, Pero cuando dices que el Perú, las brechas van a ser más difíciles de cerrar, ¿estás hablando en brechas tecnológicas? Sí, o sea, con el mundo desarrollado en general. Entonces, ¿qué es lo que un país como Perú puede hacer? Lo que un país como Perú puede hacer es tomar en consideración hacia dónde está el mundo, identificar una apuesta o 2 apuestas o 3 apuestas sectoriales e ir en unidad en esa línea. La minería, por ejemplo, que es algo que estabas promoviendo hace unos minutos, es un espacio donde Perú podría ser un hub de innovación y tecnología. Si es que, por supuesto, creara un ecosistema para incentivar y proteger este pequeño hub. Lo podría hacer también en temas textiles, con el algodón pima, lo podría hacer con algunos productos de agroexportación, lo podría hacer tal vez con la harina de pescado y algunas otras cosas adicionales. Pero en el Perú no se van a fabricar chips. ¿De acuerdo? Entonces, si el país, pues no hablo en estricto del gobierno, ojalá el gobierno tome en consideración esto, pero si el país no tiene claro hacia dónde está yendo el mundo y hacia dónde debería ir para no quedarse rezagado y volverse un país dispensable, que si el día de mañana lo sacas del mapamundi y no pasa nada, tenemos un trabajo enorme por crear
ecosistemas en algunos sectores que nos permitan estar en alguna cadena de valor, en alguna industria, dentro de la lógica de la frontera tecnológica de esa industria, ¿no? Pero desarrollándonos algo, ¿no? Para no Por supuesto, hay que crear la materia hay que crear una estructura educativa, y esto pasa por revisar la malla escolar, universitaria y tecnológica. Hay que hacer una revisión de los incentivos para crear industria de gran escala y de prototipos. Hay que mejorar infraestructura dirigido a estos clústeres. Hay que mejorar la calidad institucional. Hay que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo es enorme. Sí. No te da para hacerlo en un gobierno. Entonces, acá es donde una cultura nacional dentro de una lógica o una apuesta nos serviría muchísimo. En términos de qué cosa pienso, Singapur en la década del 60, ¿no? Cuando tú miras Singapur en 1959 y miras al Perú en 1959 y tú decías, ¿a qué caballito le apuesto? Claro. No se te ocurría apostarle a Singapur, pero ni un idiota lo hacía. Sí. 60 y tantos años después, Singapur es el país con los ingresos per cápita más altos del mundo cuando quitas Emiratos Árabes, Luxemburgo, países que tienen ingresos por otras derivadas, claro, que no son la producción. Y Singapur es el país con los mayores ingresos per cápita sin tener cobre, harina de pescado, algodón pima, los Andes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son un pequeño estado donde producen conocimiento y dan seguridad. Sí. Y subvencionan fuertemente la vivienda y tienen el nivel de educación más alto del mundo. Es un caso que yo he estudiado fuertemente, el de Lee Kuan Yew. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estás optimista? ¿Crees que puede hacer el kick-off el gobierno? Sí. Los retos de Keiko Fujimori y de su equipo son muy grandes, pero parten por construir capacidad de formar gobierno en el sentido estricto del término. Ganar la presidencia no es suficiente. Ganar la presidencia no es suficiente. Y creo que ellos lo tienen muy claro. Hay que formar gobierno en el sentido europeo del término. Hay que convocar personas, líderes políticos que le permitan a ella tener la capacidad de presentar propuestas políticas y que estas propuestas políticas sean aceptadas y adoptadas. Pasar por el Parlamento bicameral. Por supuesto, eso tiene que suceder. Eso claro. Tiene un costo político muy alto en Perú. Sí. Es la realidad peruana. Acá claro se ve como que estás en repartijas, ¿no? No sé si esté bien, si esté mal, de la inmadurez de nuestra élite, sobre desafío, todo comunicacional, ¿no? Me refiero que va a ser un gran desafío porque no sé, tal vez en algunas cosas económicas sí visualizo que podría Nieto apoyar. Belmont ya sabes lo que ha dicho. Ahora Nación no creo que apoye a Keiko bajo ninguna. Pero sí sería ideal por lo menos en 2 o 3 temas grandes, ¿no? Importante. Bueno, lo que pasa es que la política es dinámica. ¿De acuerdo? No es estática. Entonces, los políticos reaccionan frente a las acciones de otros, se ajustan, vuelven a actuar. Es un never-ending game theory. ¿Okay? Es un juego es una teoría de juegos de nunca acabar. Todos los días se están ajustando. Entonces, si tú lo ves en términos dinámicos, hay espacio para ser un poquito optimista. Sí. Porque cuando la inmadurez prime en algunos líderes políticos, alguien que quiera hacer las cosas bien puede señalar esa inmadurez y tratar después de llevar las cosas por el rumbo de lo que debe ser y no de la parte utópica idealista, ¿no? Otro problema muy grande que tenemos es la hipermoralización de la política en el Perú, y en esto tenemos que de alguna manera autorreferirnos quienes hemos estado en medios por mucho tiempo por no reconocer esto, ¿no? Al final el Perú está en medio de una polarización absurda, inmadura, chata, epidérmica, que no va a los debates que debe de ir, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con los rótulos, ¿no? Caviar, DBA, facho, y en esas cosas, claro, hay algunos streamers que ganan unos cuantos views, pero quienes quieren, como por ejemplo tú, poner temas importantes en la agenda, en el debate, están en desventaja porque, claro, la chacota es más atractiva, pues, ¿no?
Pero hacia ahí es donde deberíamos de tratar de llevar el debate, hacia qué vamos a hacer con la educación en el Perú. La calidad educativa peruana no es mala, es pésima. Cuando el Banco Mundial todavía tenía este ranking muy profundo sobre los países y tenían como 140 y tantos indicadores, habían varios que eran de calidad educativa, y en el último reporte yo hice el algoritmo que correlacionaba calidad educativa con ingresos. Perú era el cuarto país con la peor calidad educativa por ingresos per cápita. O sea, del mundo. Solo 3 países tenían peor calidad educativa que el Perú, pero eran países que tenían PBI per cápita que eran la mitad o menos que Perú. Malawi, Burkina Faso y creo que República Democrática del Congo. ¿Ok? O sea, Burundi tenía mejor calidad educativa que el Perú en términos de PBI per cápita. Entonces, cuando tú miras la malla curricular, por ejemplo, de la escuela, del colegio peruano, no está adaptada a la realidad, no te digo de las zonas, que ya son diferentes per se, sino del mundo, ¿no? La Universidad Peruana, 5 años, 220 créditos. En Estados Unidos, digamos que tienen algo de mejor calidad educativa universitaria que el Perú, ¿no? Son 4 años, 120 créditos. ¿Por qué al alumno peruano se le pide casi el doble para graduarse de la universidad? En cuanto a créditos, que dicho sea de paso, son más o menos lo mismo por cursos, 3 créditos por curso, ¿no? Luego tienes que no hay ningún incentivo a la educación posgrado. No hay una prima por quien tiene educación postuniversitaria. Tú puedes tener doctorados en Perú, a nadie le importa, ¿no? No hay ni siquiera... No hay respeto por eso, ¿no? Y no hay educación técnica. Claro. Cuando tú miras Europa apuesta por la educación técnica, por producir no obreros, sino ingenieros de máquinas. ¿De acuerdo? Personas que entienden no solo cómo funciona la máquina, sino los componentes, la parte estructural, la lógica de se apaga tal botón, sabes que tienes que ir a jalar tal perilla. Entonces, el sistema educativo tiene que pasar por una reforma, yo te diría, estructural, y ahí tienes que, por supuesto, convencer al magisterio, y ahí tienes que pasar por una negociación con SUTEP. O sea, es un tema complicado, pero lo tienes que hacer. Luego tienes el ámbito laboral. Cuando tú miras el marco laboral peruano, es un marco laboral creado por un marxista del siglo XIX. ¿No? Siempre lo he dicho. No se ajusta a la realidad local. El trabajo virtual. No, y aparte no es liberal en lo absoluto, una cosa que tiene un costo, y nadie lo va a tocar, ¿no? Pero la distribución forzada de utilidades, eso es marxista. Es que arman un paquete donde creen que benefician, pero la prueba fundamental que eso no ha funcionado, porque no ha funcionado, es que tenemos cerca de 80% de informalidad. Entonces, no hay nada que pueda descubrir la realidad mejor que ese dato. Si tú tienes 80% de informalidad, es porque los acuerdos se están realizando en la vía informal. No es que no se están realizando. Y en la informalidad no hay CTS, no hay vacaciones, no hay Navidad, no hay seguro, no hay nada. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué quieren? ¿Mercado con 80% de formalidad, pero con formalidad moderna? O sea, alineada a lo que está pasando en el mundo, o quieren seguir viviendo en este mundillo donde el trabajador tiene todo tipo de prebendas y facilidades, pero las empresas no pueden conseguir productividad que compense esa tara regulatoria. Ahora, hay un estudio muy interesante que se hizo hace varios años para descubrir esta diferencia comparando el mercado laboral norteamericano con el francés. El mercado laboral americano es uno desregulado, el francés es hiperregulado. Bueno, la productividad habla por sí sola. Sí. Pues en Estados Unidos la productividad en el sector servicios era algo así como 20 veces la francesa, en la industrial era 8 veces, o sea, no había punto de comparación, ¿no? Entonces, de nuevo, todo esto que digo no es por nimiedades ideológicas, es por constatación de a dónde va el mundo y la realidad local. Es así de simple. Así de la realidad. Ahora, hablabas de un modo de ver el Perú
según un estadista, ¿no? Atemporal, ciertos lineamientos que no deben perecer cuando se va alguien. Un buen comienzo me ha parecido lo que ha dicho Keiko. Habrás visto su primer mensaje que dijo, lo bueno se continuará, venga de donde venga. Eso me parece. Pero quería saber lo que te había preguntado. No va a tener luna de miel, efectivamente, como hemos dicho. Pero ¿qué podría decir para generar confianza? Un shock de confianza. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa exactamente? Bueno, ella tiene que trabajar con un paquete de propuestas multisectoriales que estén amarradas unas a otras en básicamente 3 grandes ámbitos. En primer lugar, la inseguridad. Hace 4 días han matado a al dueño de una combi que tenía 3 cupos pagados y ya no quería pagar el cuarto. Entonces lo mataron los del cuarto cupo. O sea, si tú tienes que vivir y trabajar en esas condiciones, los 29 millones de peruanos que están en el Perú tienen dificultades para entender cómo van a sacar adelante mañana una cevichería, una sastrería, una fábrica pequeña de galletas o lo que sea. Luego tienes encima al niño y para eso hay que tener una respuesta de emergencia en términos de básicamente 3 ámbitos, ¿no? Porque el niño cuando viene y viene fuerte como supuestamente viene, impacta en infraestructura, carreteras, viviendas, producción, destruye campos, sectores enteros como la pesca, pero destruye también cadenas de pago por lo mismo. Y luego la parte de vidas, sí, que es lo más importante. Entonces tú tienes que tener ahí una mirada transversal a estos 3 grandes ejes y saber muy bien cómo atenderlos uno por uno, porque son diferentes en cada nivel, ¿no? Y luego en la parte, creo yo, de la parte económica, que hay economistas peruanos muy capaces y muy buenos que pueden replicar las mejores cosas principales de lo que fue el proceso de reformas de los 90, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Alberto Fujimori, una de las cosas que se hizo fue dar una especie de licencia de capitales, donde yo no te pregunto de dónde vienen o cómo los conseguiste, pero tráelos al Perú y por tanto tiempo tienes una especie de libertad para traer capitales. El Perú necesita capitales para poder hacer inversiones. Entonces, si tú haces una propuesta de asociaciones público-privadas para obras, servicios, vas a necesitar capitales, ¿no? Puedes poner algunas cosas porque efectivamente ha habido mucha corrupción y delincuencia en los últimos 20 años en el Perú y por lo tanto puedes poner algunos corchetes o algunos asteriscos de cuándo sí, cuándo no, pero promover el retorno de capitales con Castillo se fueron 18.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, la parte monetaria no nos tiene por qué preocupar con Julio Velarde y su equipo. Y la parte fiscal, creo que ahí también hay que hacer propuestas al Congreso para retrotraer algunas cosas. Sé que es difícil, sé que es impopular decirlo, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y lo que sí, parar esta lógica de que el Congreso puede generar iniciativas de gasto de manera artificial, porque ni siquiera lo podían hacer de manera legal, pero lo han estado haciendo dentro de esta parademocracia en la que vivimos, ¿no? ¿Qué se debe hacer con Petroperú para ti? Mira, el tema de Petroperú es muy simple para la mente racional. El problema es cómo lo llevas al espacio emocional de los peruanos, ¿no? Una gran mayoría de peruanos ven a Petroperú como una empresa estatal, hay un tema de nacionalismo, hay una narrativa que vende a Petroperú como la capacidad de tener independencia energética. Todo eso tuyo sabemos que es mentira, pero primero tienes que lidiar contra esa narrativa. Entonces, para empezar, hacer pues una buena auditoría. Tal vez si los peruanos supieran lo que realmente es Petroperú como desastre, esa emoción a favor de mantener a la empresa estatal cambiaría. Entonces yo ganaría primero el espacio narrativo, la parte emocional que todavía afecta a algunos peruanos, para justamente generar desafección en base a la realidad. No tienes ni que mentir. Acaba de ser titular que Petroperú falseó sus documentos por 200 y tantos millones de soles. O sea, solo con eso tú deberías de poder comenzar a ganar la narrativa, el espacio narrativo, ¿no?
Y esas voces que hablaban pues en los 2010 a favor de Petroperú, en diarios como La República, ya hoy día están más apagadas justamente por el peso de la realidad, ¿no? ¿Cuál dirías que es la reforma estructural incanjeable, impostergable? A ver, si cualquiera que nos esté escuchando entra a cualquiera de los apps de inteligencia artificial, Claude, ChatGPT, el que prefieran, Gemini, y le preguntan a inteligencia artificial cuáles son las variables que predicen el crecimiento sostenido de un país, hay dos que saltan a tope: productividad e instituciones. ¿Ok? El Perú ha venido perdiendo productividad total de los factores, el famoso residual de Solow, desde las reformas de los 90. O sea, hace muchos años que nosotros venimos perdiendo productividad. Las reformas de los 90 ya no las comimos hace rato, en términos de ganancias de productividad. En el caso de la calidad institucional no hay ni que discutirlo. Se ha degradado de una manera impresionante en los últimos 15 años. Entonces, hay un economista chileno en UCLA, Sebastián Edwards, muy conocido, estudia las instituciones a nivel latinoamericano. Hace muchos años, antes que empezara esta catástrofe institucional, en una conversación en un foro acá en Lima, le pregunté cuánto nos costaba a los peruanos la mala calidad institucional que teníamos entonces, que era mucho mejor que la de ahora. Me dijo 3% del PBI. Ahora puede ser 4 o 5. ¿Okay? Míralo si quieres en términos de PBI potencial. Hemos caído del 6.5 de Alan al 2.5 actual. Entonces, el Perú es un país que puede crecer a tasas altas de crecimiento por muchos años. China creció a doble dígito por 25 años. China, 1.300 millones de personas, un país extremadamente más complejo que el Perú. Entonces, no es un tema de si se puede o no se puede crecer a doble dígito. Y se puede crecer para un país como Perú, yo creo que por lo menos por una década. Entonces, si tú generas algún tipo de acuerdo político y social y das tu mejor entrega de gestión, de anticorrupción, de apuesta por el país por 5 años, que genere que esta lógica virtuosa alguien la quiera continuar durante los otros siguientes 5 años, puedes comenzar a cambiar el ciclo del país. Ahora, el problema que tenemos los peruanos es que si el gobierno de Keiko Fujimori no hace un buen trabajo, va a seguir esta distorsión electoral que nos agarra cada 5 años. Cuando tú miras los resultados del 2021 y los del 2026, son muy parecidos. La izquierda gana entre izquierda radical y moderada alrededor de 35%, el centro alrededor de 18% y la derecha entre centro derecha y derecha alrededor de 45%. Esos números se han mantenido casi iguales. Tal vez la única diferencia es que del 30 y tantos % radical del 2021 ahora ha sido 30% y 5% de izquierda moderada, ha crecido la izquierda moderada. Pero en una segunda vuelta 2031, teniendo pues, si tú quieres, a un referente del progresismo local, Salvador del Solar, con Antauro Humala, va a ganar Antauro Humala si estos 5 años no hacemos las cosas bien. De todas maneras, sí. Tiene una oportunidad. Ojalá que lo pueda hacer. Muy interesante. Gracias. Gracias a ti por el espacio. Gusto de verte.